en sí, ¿qué se califica en el CAT? ¿Cómo que qué se califica? Es que hay unas partes que no entendía, como por ejemplo el lenguaje del niño y luego, ay, creo que no me acuerdo. Pero en la que sí me acuerdo es de esa. Aquí puedo, estoy ya en la computadora. Aquí puedo mostrarles el documento. Póngale compartir pantalla en medio. ¿En dónde? A ver, Ahí díganme. en parte medio de abajo abajo. hay un botón verde que dice compartir pantalla y tiene una flechita para arriba. Ajá. Ajá, a ver, Así que más este. cuidado con lo que enseña. eh, Ya ves. ahí está, ¿pueden verlo? Tardó A un ver, ratito ya. ya, Ah, sí, ya. se ve re chulo. Ahí, a ver, ¿quién, yo o el documento? Ah, los dos. Ah, bueno, menos mal. Ahora no me Pero peiné, ¿eh? A uno ver, más. les explico de manera rápida. El número 1 es el contenido manifiesto y en el contenido manifiesto está la descripción de la figura. Ustedes lo que van a poner o lo que tuvieron que haber puesto y entendí o revisé y si lo hicieron bien la mayoría o casi todos, el cuento tal cual como el niño lo puso. ¿De Enter. acuerdo? En el segundo es el contenido latente. Y Es ahí el que hay no le una entendí. descripción. ¿Cómo? Es ahí donde no le entendí. En el contenido latente hay una descripción de lo que evalúa esta primera lámina, que es de los pollitos. Entonces, aquí vamos a poner lo que encontramos de esta descripción. Aquí evalúa lo de la oralidad, si se le premia o se le castiga por el alimento. Entonces, aquí ustedes van a poner si lo encontraron, no lo encontraron, si sí hay, si no hay, si sí maneja, qué le gusta comer, qué no le gusta comer, que lo castigan, que lo están apurando. Ya. ¿Sí? Maestra, Dime. en el contenido manifiesto que dijo que ahí va el cuento, es Ujú. con las mismas palabras, pero nada más en donde describe quiénes están o todo. Es todo, literal. Había una vez y toda la descripción ahí se va a poner. Yo Si creo que ustedes hicieron alguna pregunta de complementar, entonces esa pregunta ustedes la agregan como en un paréntesis y ya ahí ustedes ponen cuántos años tenía y ahí continúan, cierran el paréntesis y continúan. Entonces ahí es literal, así como el niño puso. Había una vez 3 pollitos, entonces ustedes ponen, había una vez 3 M's, 3 puntitos y continúan. ¿Sale? Literal como el niño lo contó. Ok. lo hice ¿Sale? Espérame. Donde dice tema principal, ahí vamos a buscar, la mayoría de las veces aparece un tema en en un cuento, pero también encontramos que ese mismo tema lo podemos ver en más cuentos. Por ejemplo, el tema de la familia. Si encontramos el tema de la familia, normalmente el tema de la familia puede aparecer en otros cuentos también. Pero aquí vamos a ver ahorita el de los pollitos, qué tema resultó. A lo mejor no era un tema familiar, a lo mejor era un tema de amistad o era un tema escolar. Había una vez una maestra que estaba en el recreo y se juntó con sus alumnos a comer, entonces es un tema escolar. Un tema de problema, un tema de separación, donde está nada más la mamá, hay que buscar qué tema es, ¿vale? En el héroe principal vamos a buscar quién fue el héroe, si alguno de los pollitos o la gallina, y vamos a ver qué características tenía ese héroe. O a lo mejor un héroe ausente, donde la mamá, la gallina está atrás exigiendo y toma la comida, y resulta que el héroe es, no sé, el papagayo que después llegó, pero en la lámina no está. Entonces el héroe puede ser una persona, un animal que Vente. incluso no está en la lámina. ¿Sale? ¿Sí me escuchan? Maestra, Dime. como por ejemplo ahí mismo, pues si no aparece R, pues se deja en blanco, ¿verdad? Vente. Si no aparece el héroe,
normalmente siempre hay un héroe, pero sí, en caso de que no llegara a aparecer, lo dejamos en blanco. Pero es muy rara el cuento que no tiene un héroe, ¿eh? No va a aparecer tal cual ahí como la palabra héroe, nosotros debemos de descifrarlo. Ok. Yo lo que Entonces, uso para saber quién es de quién trata, quién está haciendo las acciones. Ujú, así es. Muchas veces es eso, o muchas veces es quien llega como al rescate, no tal cual con la palabra del héroe. maestra, entonces si no describe un héroe, ¿no se pone o como diciendo Si no describe un qué, un héroe? si no llegara a ver, queda en blanco, o sin héroe Ok. le ponemos. Pero todas las historias tienen un héroe. Es rara la historia que no menciona un héroe. Después está bueno, ¿alguna otra pregunta? Creo que no. Principales necesidades e impulsos del héroe. Ahí vamos a poner cuál fue la necesidad del héroe o bajo qué problema se inspiró el héroe. Por ejemplo, y llegó la mamá y les pegó, separó el problema o cualquier cosita. Vamos a ver qué fue lo que lo inspiró a ese héroe a aparecer. Que los niños estaban peleando o que, no sé, cualquier situación. Ahí vamos a poner qué es lo que inspiró al héroe. No solamente en acciones, sino las figuras, los objetos, las circunstancias o algo que está omitido dentro de la lámina. En el número 4 es concepción del ambiente, identificación si el niño se identifica con el entorno. ¿Con qué entorno? Con la descripción que él dio. Y estaba en la sala jugando y ahí sí es el protagonista. El protagonista no siempre es el héroe, pero sí el protagonista casi siempre es el niño. Entonces, si el niño disfruta y se identifica con ese entorno, ahí le ponemos. O le podemos poner incluso identificación positiva y negativa, porque a veces el niño dice que estaba en el comedor, pero a él no le gusta comer y siempre llora cuando es la hora de la comida, entonces hay una identificación negativa. ¿Sí entienden el por qué negativo? Sí. Sí. Okay. Figuras vistas como comprobar cómo el niño ve a las figuras que lo rodean y cómo reacciona frente a ellas. Si menciona que los demás son sus hermanitos, hay que ver cómo está viendo a sus hermanitos y cómo se está relacionando con ellos. Si dice que son sus compañeros, entonces hay que ver cómo se relaciona. Al hablar de relacionar es qué tipo de vínculo está haciendo. Por ejemplo, se la lleva bien con sus compañeros o los hermanitos se pelean, entonces ahí ya estamos viendo qué relación hay de problemas, de amistad, de fraternidad, etc. ¿En cuál dijo que es eso? En el 5, figuras Ok. vistas como. Aquí, en el 5. La número 6, conflictos significativos. ¿Qué aparece ser conflicto para el niño y cómo eventualmente se refiere frente a los conflictos, se defiende frente a los conflictos? Evaluar si los conflictos son propios de su edad del sujeto. Ahí hay que ver qué problemática es la que el niño nos está contando y cómo el niño está viendo esa problemática y si esa problemática que el niño cuenta es acorde o no a su edad. A veces hablamos de problemas, por ejemplo, la de la cueva donde están los dos osos y el osito acá a la entrada. Podemos hablar de cuestiones sexuales. Si el niño habla de la sexualidad como un problema, y estamos hablando de que estamos trabajando ahorita con niños. Un niño no tendría por qué tener problemas con el tema de la sexualidad. Entonces ahí abordaríamos que es un tema no acorde a su edad. Principales defensas del niño frente al contenido latente de la lámina. Defensas de cómo el niño, ya sea en el protagonista o en cualquier otro animalito, empieza a buscar solución al conflicto que da. Casi todas las láminas pueden hablar de un conflicto y de una solución. Y si no, nosotros tuvimos que haber indagado al preguntar el pasado y el futuro de esa historia.
¿Alguna que les haya quedado duda para no revisar todas? Porque ya lo contestaron y bueno, a los poquitos que llevo revisados, la mayoría está muy bien. El de... cuál iba a preguntar? El del punto 2, el de variable, que dice qué elementos no animales se ven. Ajá. Y, que hizo omisiones, adiciones, distorsiones, ahí, ¿a qué se refiere? O sea, ¿a personajes que no mira o cómo? A la que dice, ¿qué elementos no animales se ven y cómo? Ajá, ajá. ¿Esa? Ok, Ajá. aquí es si el niño, como les decía, si el niño involucra en la del pollito, si involucra al gallo. El gallo no está. Solamente Ok. está la gallina y creo que son 3 pollitos. Entonces, si el niño dice que aparece un gallo, ok, entonces, ¿qué elementos no animales o animales también se pueden incluir? O en un cuentecito que yo tengo, hablaba de, ¿cuál era? Era el de león. El león con el ratoncito. El niño contó su historia y decía que el león no le gustaba su cuerpo y que salió a otro reino y habló todo su cuento y al final menciona, todo se basaba en animales, pero menciona que en el otro castillo encontró a una princesa y que la princesa pues no era un león, entonces que el león se enamoró de la princesa, pero no podía casarse con ella porque ella era humana. Entonces aquí entra como un elemento no animal. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Nada más que en el primero van animales y en el segundo van no animales. Sería la única diferencia. Sí. En la primera, en el número 1 pondríamos como el gallo y en el número 2 a la princesa. Ujú. Pero en el otro cuento, ¿sale? En el punto 10, ¿me lo puede explicar? ¿El de arriba de esos? Del de arriba, Ajá. Sí es. Diego, Sí. ok. Logra el niño un compromiso entre los impulsos y las experiencias de la realidad por un lado y el super yo por el otro. ¿Cómo se adecua el héroe al enfrentarse con el problema? Aquí vamos a tratar en la integración del yo, vamos a tratar de integrar toda la problemática con el niño. Por ejemplo, vamos a tratar tipo de responder las preguntas, pero independientemente de quién las haya hablado, cómo el niño las está viendo, según como su castigo, la capacidad que él tiene para inventarse un castigo, para inventarse una solución. Entonces aquí las dos, dice, las respuestas son estereotipadas o creativas. ¿Cuáles respuestas? Independientemente de quién haya sido el niño dentro de la historia, en forma general, cómo el niño está viendo esas respuestas. ¿Qué otra pregunta? Entrega soluciones adecuadas, completas y realistas. Ver fortaleza yoica, control de los impulsos, tolerancia a la frustración. Todo ahí vamos a describir, por ejemplo, si el niño sí controla esa frustración, si tiene una equivalencia o un equilibrio entre el problema y la solución. Aquí lo vamos a ver de manera general. Y lo de Es la más bien como adecuación, evaluar la capacidad del niño para razonar. ¿Cuál? la adecuación perceptual y motriz. O en esta misma al final, ¿verdad? Sí. La adecuación perceptual y motriz. Ahí es cómo el niño se percibe dentro del entorno y el movimiento que puede estar teniendo. Si se sale tanto literal al contar la historia, al estar hablando de un escenario y luego se va a otro escenario. Es como la concentración, si logra tener una hilación continua. Ok, gracias. Las mismas historias ahí, hay unas que muchos problemas de estos no los vamos a encontrar, pero hay otros que son unas historias muy confusas. Creo que ya se va a terminar, ¿verdad? Ya me marcó que ya se está acabando. Pero Bueno, pues me es que dijo tardé que me demasiado. quitaron el tiempo límite. No sé si le ¿Ah, quiere sí? seguir calando a ver si nos saca. Cuando haces la primera videollamada es ilimitada, puede ser el tiempo que quieras. Ya la segunda para la siguiente si te limitan. Ah, bueno, entonces continuamos.
¿En cuál otra tienen alguna duda? Es la de secuencia lógica o ilógica. Bueno, es la que yo le lenguaje, maestra. Secuencia lógica o ilógica es según cómo te está narrando el cuento. Hay muchos niños que te inician contando que eran 3 pollitos que estaban en la mesa y resulta que salieron y ya allá afuera se encontraron con un lobo y ya te empiezan a contar otra historia donde los pollitos ni sabemos dónde quedaron. Hay que ver si lleva lógica el cuento o si es muy disperso. Y el lenguaje, ¿qué tipo de lenguaje en relación a las pautas evolutivas, riquezas o exactitudes? El lenguaje va muy similar, pero no tanto como a lo ilógico o lo ilógico, sino más bien al vocabulario del niño, la riqueza que el niño puede tener según la edad. Hay muchos niños que están muy chiquitos y te hablan términos muy sofisticados. Y hay niños muy grandes que no se dan a entender muy fácilmente, que tienen un lenguaje muy escueto, muy corto para su edad. Okay. ¿Alguna otra? Lo de las relaciones ¿Alguna otra que objetales. Relaciones objetales. Ver qué ansiedades aparecen con relación a las relaciones fantaseadas. Aquí vamos a aparecer, es que creo que no les mandé un documento al final, es la otra parte. Ahí viene como los conflictos. Habla de psicosis, esquizofrenia y demás. Entonces aquí en relaciones objetales es cómo, ¿cómo les explico? Cómo pudiera parecer como alguna, se me fue la palabra, como algún diagnóstico, una patología. ¿Cómo pudiera aparecer una patología en alguna de los cuentos? En esta todavía seguimos en la de los pollitos. Entonces, ver qué ansiedades aparecen en relación a las relaciones fantaseadas. Cómo el mismo niño puede estarse inventando una situación, problema que lo lleva como a describir alguna patología. Por ejemplo, y que estaba en la cama todo triste, el pollito, y te describe casi una depresión ahí. ¿Sí? Y si no hace eso, ¿qué escribimos? Pues entonces relaciones objetales, sin relaciones objetales o sin descripción aparente de alguna relación objetal. ¿Cómo relaciona pues así como dice el nombre, ¿no? El objeto con un problema o con una patología que él pudiera estar presentando. ¿Alguna otra? Son muy poquitos, espero que los que no se conectaron no tengan dudas de las que no revisamos. El de intento de resolver el conflicto, ahí se refiere a cómo el niño trata de resolver el problema. Así es, cómo el niño, cómo hace uso de su creatividad para él mismo darle fin a ese problema que él inventó. Que aunque en realidad no es un invento, es como la descripción de lo que a él le pudiera estar pasando, cómo él o ya vio esa solución o ya se creó una solución. A veces, la mayoría de las veces, todo lo que los niños hablan en las pruebas son reflejos de lo que han estado viviendo con los padres. Entonces, esas soluciones a veces ya las vieron en la misma situación de los padres y en algunas otras ocasiones, ellos solo se las están inventando, las soluciones. Y a veces son soluciones muy lógicas y a veces son muy ilógicas, como la muerte, por ejemplo. ¿Sí queda claro? Sí. Las demás pues se repiten. Al hablar de la segunda lámina es volver a poner otra vez todo si tuvo un lenguaje lógico. Se pudiera creer que casi todas, si evaluando la primera ya es muy fácil resolver las segundas, porque muchas, por ejemplo, en el lenguaje, qué tipo de lenguaje o si es coherente la historia, la mayoría de las veces así lo son.
Sin embargo, conforme va pasando las láminas, nos estamos adentrando a temas más profundos, como la sexualidad. Y al finalizar, creo que la última lámina es la de León con el ratoncito. Entonces, donde se encuentra el problema más fuerte es donde la mayoría de los niños empiezan como a trabarse y a evadirlo. Empiezan a contar que la mamá y el papá de repente están en la cama y juegan, y cuando ya les convierte en problema, ¡pum!, empieza a entrar un lenguaje ilógico o ya no racional, y se sale de lo que está contando y puede meter a otros personajes como una forma de evadir ese tema que le pudiera estar causando temor también al estarlo hablando. Puede haber niños que, en caso, como usted dice, al momento de contar esa historia, puede haber que, no sé, un ejemplo, que llore. Sí, normalmente se ve más en los adultos, en los niños casi no. Esta prueba se llama CAT, pero la de adultos se llama TAT. Y en el TAT no son 10 láminas, son 20 láminas. Y ahí es más visible este tipo de acciones. Los adultos se pueden reír, pueden llorar, pueden negarse rotundamente a continuar. A los niños, como se les plantea que es un juego, entonces los niños se meten literal al juego, pero sí ha llegado raras ocasiones a presentarse que los niños lloren o que de plano ya no quieran seguir con la descripción de las escenas. Bien, ¿algún otro, chicos? Si ya no tienen dudas, esta prueba se califica de dos maneras. La manera individual, que es lámina por lámina, como ustedes ya lo hicieron, y de manera grupal, que es como nosotros ya lo estábamos haciendo en la mayoría de las pruebas. Si ustedes recuerdan, hacíamos primero, por ejemplo, el de la lluvia. Hacíamos primero la descripción individual de todos los rasgos, que si trae una sombrilla y lo poníamos a manera tipo de glosario. Sí, sí hay una sombrilla y significa esto. Que si hay charcos, sí, si hay unos charcos y significa esto otro. Prácticamente esa parte es lo que ustedes ya tienen aquí con este cuadro. Lo único que nos hace falta hacer es, a nivel lectura de los cuadritos que ustedes acaban ya de llenar en esta tabla, sería, como hipotéticamente hablando, poner la vida resumida del niño, lo que tiene, por qué y por qué es. Por ejemplo, el niño es muy agresivo, lo vemos en tales láminas, por el hecho de que nació un hermanito, lo menciona esta lámina. Nada más que esta prueba sí hace justificación. Si decimos que el niño tiene mucho miedo y que ese miedo lo ha hecho muy agresivo, y aquí vemos que hay miedo cuando la mamá y el papá están solos, como los ositos que están en la cueva, o otros ositos que están en una cuna y hay una cama al fondo que estaban un poco levantada. Entonces, y según la historia que nos cuenta el niño, probablemente sean temores de que vayan a nacer un nuevo hermanito. Entonces, sería ya a manera de descripción poner, como hipotéticamente hablando, la vida del niño. ¿Cuál es el problema del niño y por qué me doy cuenta de por qué ese es el problema? ¿Sí me doy a entender? Sí. ¿Lo podía volver a repetir? Es que se me cortó. A ver, Adriana. Perdón. Igual va a quedar grabado. ¿Sí va? Ah, ok. A ver, lo que van a hacer, les voy a repetir ya más sintetizado. Lo que van a hacer es, con todos los cuadritos que aquí aparecen en blanco y que ustedes ya llenaron, es leer esos cuadritos. Quiero suponer que ya más o menos ustedes se lo saben, porque ya escucharon la historia, ya la transcribieron y ya la tuvieron que estar leyendo para llenar estos cuadros. Con esa información que ustedes ya tienen, van a tratar de hacer un resumen de forma literaria, así descriptiva, en una hoja, puede ser a computadora, empezar a describir
el niño presenta este problema por esto, por esto y por esto, lo vemos en tal lámina cuando dice esto. Un ejemplo pudiera ser el niño tiene miedo a la oscuridad porque, porque escucha ruidos raros, extraños. Y lo podemos encontrar cuando en la figura número tal, donde aparecen los dos ositos en la noche, él me cuenta que necesita que esos ositos tengan la luz prendida porque su mamá y su papá se acuestan, o sea, según lo que está en la descripción. Ya no es necesario pasar toda la historia, solamente donde está la clave. No tengo una historia aquí a la mano para poder ponerles un ejemplo, pero donde está la clave de la respuesta o de lo que yo necesito respaldar mi hipótesis, es lo único que se va a poner. El niño presenta tal problemática, lo vemos en tales historias cuando nos dice esto, esto, esto y esto. ¿Sí me doy a entender, Adriana? ¿Sí te quedó grabado ahora sí? Sí. Les decía, es como cuando hicimos la prueba de la lluvia. Esto que ustedes ya hicieron es como el tipo análisis en glosario. Ahora lo único que van a hacer es poner cuál es el problema y por qué. ¿Cómo sabes que ese es el problema? ¿En qué partecita de la lámina te diste cuenta que es el problema? No vamos a hacer uno por cada lámina, vamos a hacer uno nada más. Normalmente nos lleva alrededor de 2 cuartillas. Nada más, no es mucho el trabajo que se hace ahí, pero va a ser uno, no vamos a hacer 10, uno por cada lámina, nada más va a ser uno. Ahí se van a integrar el contenido de todas las láminas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda de lo que van a hacer, de cómo van a integrar toda la información en esas 2 cuartillas? Hay quienes les puede salir un poco más, pero también hay quienes les puede salir un poco menos, según lo largo de la historia. Pero ese largo de la historia ya tuvieron ustedes que haberlo complementado con las preguntas para investigar un poquito más sobre el pasado y el futuro. Ok. ¿Quién más? ¿Dónde están los demás? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Simón. De acuerdo, oui, oui. chicos. Ahora sí, ya supe cómo entrar y ya supe cómo me escucharan. Para el otro lunes vamos a trabajar, si no me equivoco, con el test de Raven. Pero eso ya lo conocen ustedes. Es una prueba muy fácil porque ya la conocieron. Déjenme ver cuál prueba es la que sigue. Sí, el de Raven. Continuamos la próxima semana con el de Raven. Prácticamente ustedes ya la conocen, la vamos a contestar igual. Diego, ¿les pasaste a tus compañeros el link donde está en... ¿Sí? Ok, entonces ustedes ya tienen el link. Con ese link trabajarían en la aplicación de esta prueba. Esta semana vamos a trabajar con esas 2 pruebas, ¿de acuerdo? Nada más la descripción y la aplicación del Raven. De preferencia, los que ya tengan toda la información o lo recuerden, hay que calificarla también, porque ya nada más nos quedan 2 pruebas, la de Rey y la de Frosty, para trabajar las próximas semanas con estas 2 pruebas y dedicar toda la semana para cuando tengan, todo el siguiente mes, para cuando tengan ya la aplicación de todas sus pruebas en el segundo pacientito, que ahora sí ya va a respetar la edad como trabajo final, entonces vamos a dejar las clases para sus dudas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle un poquito más de prisa. Esta semana lo que me van a entregar para el lunes es esas 2 cuartillas, como les digo, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, del análisis de esta evaluación que ya hicieron. Van a describir qué problema tiene el niño y por qué, dónde se dieron cuenta. Aplican su Raven, ya lo pueden usar ahí, de preferencia en el celular no, si pueden tenerlo en una computadora y que el niño lo vea así en la pantalla grande, amplio, es mucho mejor.
Entonces, le ponen la imagen, el niño les va a ir contestando, ustedes lo van a escribir, cambian la imagen y cambian y cambian. Cuando terminan, ya va a ser mentira, necesitan tener las La hoja, fotografías ¿no? de cómo calificarlo, sí. Yo los tengo, yo se los paso a Marichuy para que ustedes lo califiquen. Recuerden que tiene que llevar el techo, que tienen que tener todos los datos, hay que calificar, el número que salga lo buscamos en la tabla y luego buscamos el rango y el percentil. Ustedes ahí tienen que tener esos reportes. En adultos se califica exactamente igual en niños, solamente que los adultos tenían 5 columnas y el de niño va a tener 3. ¿Sí? Entonces, próxima semana, el lunes de la próxima semana, ustedes me entregan el análisis general de esto que ya hicieron y el RAVEN. Así ya nos quedan el resto de este mes para estas 2 pruebas siguientes y todo un mes para que ustedes apliquen todo en una semana y tengan el resto del mes para calificarlo y estarnos apoyando en donde tengan alguna duda. ¿Alguien de ustedes tiene una pregunta? No. No. De acuerdo. De esta prueba prácticamente sería todo. Nada más era como esperaba que se conectara la mayoría para ver sus dudas. Son muy, pues le podría decir que sencillo porque está el tema de este lado y está la descripción, pero hay algunos que a lo mejor se les confundía. Ya se los expliqué por lo menos a ustedes, espero que a los demás les quede claro también. Entonces ya lo único que hacemos es el concentrado general. ¿De acuerdo? Hey. Bien. Ahora sí, necesito que me apoyen. ¿Cómo vamos a hacer para que este pequeño video quede grabado para sus compañeros? Yo ya lo grabé. Pues nada más me da tantito miedo porque la estuve calando. Yo estuve grabando, hablando solo y sí grababa. No Ajá. sé, yo espero que sí haya grabado su voz. Ahorita voy a ver eso. Sería el único problema, que por si acaso no grabar el sonido de la computadora, pero lo dudo mucho. Según yo ya quedó y lo subo ahorita a Facebook, al grupo. Ah, ok. Lo subirías a Facebook. ¿O quiere que lo suba a YouTube o a otro lado? No, ahí en Facebook está bien, para que todos tengan acceso. Ahí estuvimos trabajando otras clases. Sí, en el Face está mejor. Sí. Sí, ahí está muy bien. ¿Quedó claro de la de la otra materia de psicología industrial, cómo vamos a trabajar? Le mandé información a Marichu para que la compartiera. ¿Sí les quedó claro? Sí. Sí. ¿Seguros? Sí. De acuerdo. Muy bien, Diego. Pues entonces cortamos y lo subes y revisamos cómo quedó. ¿Te parece? Si sí se escucha el audio. Ajá. Muy bien, chicos. Ahora sí, como ya supe cómo usar esto y que sí se puede compartir, la próxima clase nos vemos. Igual, ¿quién me ayuda a programar como una cita aquí en Zoom? ¿Tú, Diego? Sí. ¿Sí? Igual no se ocupa programar cita, puede ser en el momento que vaya a empezar y se hace para no perder Bueno, entonces ni un minuto. unos minutitos antes, ¿verdad? Con que me diga y ya puedo yo crear la sala, invito como siempre. Ah, ok, de acuerdo. Entonces nos vamos a ver próximo lunes, igual a las 5:30, por aquí por Zoom, dependiendo de cómo quedó este video en Facebook, que lo veamos al ratito. Si sí se escucha bien, adelante. Continuamos aquí para estarles mostrando las diapositivas. ¿Sale? Ok. Muy bien, chicos. Pues entonces cortamos y al ratito revisamos en Facebook. Te agradezco mucho, Diego, y una disculpa porque como nunca había usado esta aplicación, pues perdimos más rato que lo que nos vimos, ¿verdad? Pero ya está, lista para la próxima. Bueno, nos desconectamos entonces, chicos. Cualquier duda me la hacen saber, de preferencia, en lo privado, ¿sale? Sí, está bien, maestra. Gracias.
Ándeles pues, adiós. Gracias a Dios. Vale, se me cuidan. Adiós. Ahora díganme cómo voy a salir.